Bien, buen día. Este problema lo iniciamos en la clase anterior, ¿verdad? Ahora nos preguntan, cuando el interruptor pasa en esa posición un tiempo muy largo, ¿cuánta energía almacena la bobina y cuánta corriente está entregando la fuente? Es para un tiempo relativamente largo. Esta sería la energía que almacena el inductor. ¿Y cuánta corriente estará pasando por aquí? Buen día. ¿Cuántos? 3 amperios, ¿verdad? Esta sería la energía que está almacenando la bobina. ¿Y qué corriente estaría entregando la fuente? Tres amperios por aquí, 3 amperios por acá. Entonces la fuente estaría entregando 9 amperios. Buen día. ¿De acuerdo? Buen día. Hola. Este problema no lo hemos resuelto, ¿verdad? Tienen 3 minutos para intentar resolver el problema. Señor Escobar, díganos, ¿cómo deberíamos proceder para resolver este problema? Ya, la condición de frontera, perfecto. Entonces, supongamos que este interruptor permaneció cerrado por mucho tiempo. ¿Cómo se comporta ese circuito? El inductor se comportaría como un interruptor abierto y el capacitor como un corto, o sea, fundiría con él. O siempre iría con una pérdida. Creo que al revés. O sea, al principio, al final sería al revés. O sea, el inductor se comportaría como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Entonces, a ver, si lo intentamos resolver. Tendríamos esto
Aquí esta resistencia de 6 ohmios, así, ¿verdad? Aquí nuestra fuente. Y aquí esta resistencia. Algo así me dices, ¿verdad? Perfecto. Quiere decir que cuando el interruptor permanece un tiempo bien largo cerrado, la corriente va a hacer esto. Es decir, así es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para calcular, por ejemplo, vamos a calcular la energía que almacena el capacitor. Bien. Tenemos dos opciones. O a través de la carga máxima que adquiere, o a través del voltaje final que adquiere. ¿Cuál de los dos? Vamos a hacerlo a través de el voltaje. Muy bien. Entonces tendríamos un medio de C por V cuadrado. Entonces tenemos que fijarnos cuál es el voltaje en ese capacitor, es decir, cuál es el voltaje aquí, que sería lo mismo que el voltaje entre estos puntos, digamos entre los puntos A y B, ¿verdad? ¿Por qué razón sería el mismo? Porque aquí el voltaje sería 0, así es, ¿verdad? ¿Y cuál es el voltaje en el capacitor? Es el mismo que el de la fuente. Así es, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí un medio por esta capacitancia, 6 por 10 a la menos 3, y por ese voltaje que sería por 81. Y ahí tendríamos la energía de este capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé cuánto nos da eso. A ver, aquí la señorita que sacó la mochila. Usted, mijita. No, tranquila. Dígame cuál es la energía de la bobina ahora. Un medio de Li cuadrado, ¿verdad? Así es. Sería entonces un medio de L por la corriente después de un tiempo muy largo que está circulando por esa bobina. ¿Y cuánta corriente circula por esa bobina? Sería la fuente para cuántas resistencias estén en esa malla, ¿verdad? ¿Y cuál está nada más ahí? Está 6. O sea que estamos hablando de 1,5 amperios. Entonces aquí tendríamos 0,5 por L, que es 4, por I, 1.5. Estos serían millijoules. Perdón, I cuadrado, así es. Gracias. Vamos ahora a analizar esos mismos dispositivos que ven ustedes ahí, un inductor, una resistencia, un capacitor, pero ahora cuando son alimentados por una fuente de tensión alterna. Ustedes ya identifican cómo nosotros podemos generar una diferencia de potencial
Y luego vamos nosotros a alimentar esta diferencia de potencial a estos tres elementos conectados en serie. La metodología que yo les voy a explicar les va a permitir a ustedes no solamente resolver el circuito de estos tres elementos conectados en serie, sino también conectados en paralelo. Esta es una historia conocida por ustedes, ¿verdad? En estos últimos tiempos, en varios canales de televisión se ha manifestado. Y la razón por la que esto ha tomado actualidad es porque muchos proyectos de investigación actualmente tienen que ver con formas de poder transportar grandes cantidades de energía de forma inalámbrica, que fue algo que la persona o el científico con los cuales los dos trabajaron, inicialmente ¿con quién? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de él. Ya, así. Inicialmente, ¿quién lo trajo, quién lo llevó a los Estados Unidos a trabajar con él? Pues Edison, así es. Se supone, ¿no es cierto?, que no cumplió con una parte del contrato, ¿no es cierto?, aunque la idea de esa forma de energía o de transporte fue de Tesla. Luego lo contrata Westinghouse. Y cuando él le gana a la compañía que tenía Edison, que era la General Electric, le gana para montar la central hidroeléctrica, ¿no es cierto?, de las cataratas del Niágara, ¿verdad? Entonces, la compañía de Edison lo demanda a él y le gana la demanda, ¿no es cierto?, porque decía que esa patente le pertenecía a él, cuando todos sabemos que la idea fue de este señor, que murió ahí en un cuarto de hotel en Nueva York, creo que en Nueva York, ¿no es cierto?, pobre exactamente, soñando con su idea todavía, ¿verdad?, de lo que ahora las personas están tratando que aparentemente podría ser posible. O sea, no es que no se pueda transportar energía inalámbricamente, todos nosotros las utilizamos, el wifi en nuestras casas, la telefonía celular, ¿no es cierto?, pero esas grandes cantidades de energía, exactamente, es una de las mentes humanas más brillantes que existió el siglo pasado, y creo que hasta en la actualidad. Nikola Tesla. No sé si la clave estaba en el bigote, pero ahí no sé. Ya ustedes lo decidirán, ¿no es cierto? Okay. Para la próxima clase todos van a venir con bigote, ¿no es cierto? Sería bueno, sería interesante, ¿no es cierto? Ok. El principio es exactamente el mismo, ¿verdad? Aun cuando las formas de energía que se utilicen sean diferentes. Es como hacer rotar espiras en un campo magnético, como lo puede usted ver aquí, que puede ser a través de vapor de agua. El agua se evapora producto de la quema de un combustible que puede ser gas, búnker, diésel, Kerex, cualquier forma de energía, en donde el agua se evapora y antes de llegar el vapor, para que por efecto de su energía y presión mueva los álabes de una turbina, se lo pasa por un supercalentador para evitar que ese vapor en el camino se condense. Imagínense ustedes una gota de agua golpeando un álabe que rota a unas 25.000 revoluciones por minuto, prácticamente la haría explotar. Entonces, para evitar la condensación, se recalienta ese vapor de agua antes de entrar a la turbina. Este movimiento también puede ser producto de utilizando energía nuclear. Aquí la diferencia es que se tiene un combustible, en este caso uranio 235, en donde a través de los procesos de desintegración nuclear, por efecto de neutrones que golpean estos núcleos, genera gran cantidad de energía, normalmente calor, aparte de radiación gamma, y ese calor sirve para el agua que se encuentra en este reactor aquí en la parte interior. Esa agua se calienta y, como usted puede ver, esa agua no se la puede utilizar como en el caso de que, miren, fíjense que aquí hay dos circuitos, noten ustedes, el circuito propio del reactor, si lo ven, ¿no es cierto?, y el otro circuito propio de la turbina, porque aquí no se puede coger el agua que sale del reactor, supercalentarla, el vapor, y meterlo en la turbina. ¿Por qué razón? Porque esa agua está contaminada, esa agua es la que está en contacto casi directo, ¿verdad?, con el reactor nuclear. Así es.
Entonces, esa agua, aquí hay un sistema, aquí hay un intercambiador de calor, pasa, transfiere, y luego esa agua caliente, muy caliente, porque esto está a varias atmósferas de presión, pasa al supercalentador y luego va acá. Esto es una forma como producir también el movimiento de las espiras, pero aquí a través de caídas de agua. ¿Cuál es el país que produce aproximadamente el 80% de su energía por energía nuclear y no ha tenido un accidente nuclear en sus reactores? Estados Unidos, es Francia. ¿Y cuál es el país que produce una gran cantidad de su energía en energía nuclear y es el que tiene el accidente más horroroso en la historia de la humanidad? Perdón, el más horroroso en la historia de la humanidad. Perdón, la Unión Soviética, exactamente, antes, ¿no es cierto? Ahora Rusia, porque donde ocurrió el accidente ya no pertenece a la Unión, a Rusia. ¿Cómo se llama el país? No, es Ucrania. Es Ucrania, exactamente. Que está en problemas ahorita, creo, ¿no es cierto? ¿No? No sé, así es. Ajá. ¿Cuál es el accidente más terrible que han tenido los Estados Unidos en energía nuclear? Sí. ¿O no ha tenido? ¿Cuál es? Es un accidente que ocurrió en la isla esa, la llaman las 3 millas. Es un accidente de un liqueo nada más en uno de los reactores, pero es algo que en términos de seguridad nuclear es bobería realmente. De allí las bombas atómicas no fueron accidentes nucleares, por si acaso, ¿no? Se fueron lanzados de aldrede. Okay. Así es. Bien. Esta señal que ustedes ven aquí, que en este caso particular corresponde a la diferencia de potencial que se induce entre los extremos de esas espiras, esta señal nosotros la podemos expresar de esta forma o también la podemos expresar de esta otra manera, es decir, una función seno o una función coseno. ¿De qué va a depender de que la exprese como seno o coseno? Del desfase que tenga con respecto a una condición inicial que yo llame, ¿verdad? Por ejemplo, esta señal que usted ve aquí, yo la puedo expresar haciendo rotar un vector, que en este caso particular, ese vector rotando y proyectando su amplitud sobre un eje vertical, como veremos luego en una animación, me dará lugar a cuáles de estas dos funciones. Es esta. ¿Y cuál daría lugar a esta? Una que esté allí. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien. Ahora veamos esto. ¿Puede usted utilizar un galvanómetro de corriente continua para medir una tensión o una corriente alterna? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la aguja oscilaría. ¿La aguja oscilaría? ¿Vería usted oscilar la aguja? ¿Perdón? ¿Cuántas veces estaría haciendo esto? 60 veces por segundo. ¿Dónde se le queda la aguja? Clavada en el centro. Es decir, si yo tengo una señal alterna como la que usted ve aquí, y yo le intento, por ejemplo, calcular el promedio, ¿cuánto sería? A ver, el promedio sería, por ejemplo, para un periodo, saquémosle el promedio a un periodo, aquí, serían la suma de toda esta área que está aquí, el área que está hasta acá, sumado con el área que está acá. Ah, vaya, ¿y eso cuánto me daría? Eso me daría 0. Esos son lo que se llaman los valores promedios y es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular los valores promedios de potencia, tanto en las resistencias, en los capacitores y en la bobina. Así que por favor fíjense cómo lo vamos a calcular. Es decir, la suma, como ustedes pueden ver, de todos estos productos evaluados para todo un periodo y partido para ese intervalo de tiempo. Entonces, si eso lo hacemos, por ejemplo, para una señal de tensión, como la que ustedes ven aquí, o lo hacemos para una señal de corriente, esos valores nos van a dar 0. Son los valores promedio.
Por lo tanto, los valores promedios no nos dan información. En el caso de las señales de corriente de tensión, en corriente alterna, no nos dan información. En corriente alterna se trabaja con lo que se llaman valores eficaces. Algunos le llaman también le llaman valores RMS. ¿Qué es esto? Yo normalmente lo explico de esta manera. Y siempre utilizo este ejemplo. Miren, supongan que tenemos dos recipientes conteniendo los dos la misma cantidad de agua, supongamos. Y que los dos recipientes que contienen la misma cantidad de agua, el agua también está a la misma temperatura inicial. Ahora vamos a hacer esto. Este recipiente vamos a calentar el agua utilizando una resistencia R, pero conectado a una fuente de tensión constante, una batería. Mientras que el recipiente que está acá, que tiene la misma cantidad de agua y a la misma temperatura inicial, vamos a calentarla con una resistencia idéntica a la anterior, pero ahora vamos a utilizar una fuente de tensión alterna. Vean ustedes. Vamos a suponer que después de un cierto intervalo de tiempo, el incremento de temperatura que experimentó aquel agua fue idéntico al incremento de temperatura que experimentó el otro recipiente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta resistencia y esta otra resistencia disiparon la misma cantidad de energía. Entonces, podemos decir, supongamos, si esta fuente es de 12 voltios, ¿esta de qué voltaje es? Vamos. Lean eso. ¿Qué dice allí? Dice que el valor eficaz o RMS de una señal alterna es igual al de una continua si durante el mismo intervalo de tiempo disipan la misma cantidad de energía. ¿Qué es lo que ustedes me acaban de decir? ¿Cuánto? 12 voltios. ¿Pero 12 voltios qué cosa? RMS. Así es. Y si yo aquí conecto un amperímetro y me da una lectura de corriente, digamos 5 amperios, entonces, ¿qué digo? Por acá también están circulando ¿cuántos? 5 amperios, pero exactamente, eso es. Es decir, como digo, el valor eficaz o el valor RMS de una señal alterna es exactamente equivalente al de una continua. Ahora, ¿cómo expresamos esto en una expresión matemática? Porque yo lo que necesito hacer es esto. Fíjense. Si yo tomo un amperímetro, perdón, digamos este caso particular un voltímetro, porque no sé cuánta corriente me va a salir de ese toma corriente que ven ustedes ahí. Yo tomo un voltímetro de corriente alterna y lo conecto a la salida de ese toma corriente, es muy probable que me dé un valor aproximado de ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿100? Bueno, realmente no podemos decir porque varía tanto la tensión en este país, ¿no es cierto? Que en un instante, ¿no es cierto?, nos puede dar 115, después 117, a la final 120. Tomémosle un promedio, vamos a suponer que nos da 117 voltios. ¿Sí me entiende? Entonces, usted dice, a ver, 117 voltios, ¿eso qué es? ¿Perdón? Pero yo sé que la tensión allí es ¿de qué tipo? Es alterno. Sí me entiende, ¿verdad? Es alterno. Entonces, esa lectura que me da ese instrumento, 117 voltios, ¿qué corresponde? Entonces viene la pregunta, a ver, ¿corresponderá a esto? Es lo que nosotros vamos a llamar el valor pico de la señal de tensión. O eso que me está dando el instrumento es su valor
eficaz o su valor MS, es decir, el valor que correspondería a una señal ¿de qué tipo? Continua, es decir, a esto. Entonces, lo que yo quiero mencionar en este gráfico es que esta señal de tensión alterna, variando en el tiempo, correspondería o haría el mismo trabajo que una continua de ¿cuánto? De este valor que me está dando el instrumento como valor MS. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se relacionan esos dos valores? Es lo que ustedes van a ver a continuación. A ver, si yo plasmo lo que dice aquí en una expresión matemática, vendría a ser eso. Observen. Así es. Es exactamente lo que ustedes ven aquí en estos dos recipientes. ¿O no es verdad? El I cuadrado por R es ¿qué cosa? Potencia, ¿verdad? Por un cierto intervalo de tiempo sería lo que está disipando esta. Y esto sería con el valor eficaz que me dice que corresponde, ¿qué cosa? Exactamente el valor de la continua. Entonces, si yo aquí reemplazo el valor alterno de corriente, entonces tendría eso. Vean. Ahora, observen esto. Por favor, miren esto. Ahí tengo yo la integral del seno cuadrado de omega t por dt. Voy a tomar para un periodo este seno de omega por t, donde su amplitud es 1. ¿Cómo sería la función seno cuadrado? Este se viene aquí arriba, como es cuadrática, más o menos así, ¿verdad? Seno cuadrado. Entonces voy a borrar la que era el seno y me voy a quedar solamente con el seno cuadrado. ¿Esto cuánto es, alumnos queridos? ¿Qué es esto? Este es un periodo, así es, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Qué representa esta parte? ¿O no es verdad? Sí. Y si usted se fija, lo que yo voy a rayar de azul es ¿qué cosa? Es idéntico a lo que nos da de color rojo, ¿o no es así? Y todo este rectángulo, ¿qué área tiene? 1 por t, ¿o no es verdad? Lo que significa que lo que está de color rojo, ¿cuánto vale? T medios. Por lo tanto, si yo esto que está aquí lo divido para t, ¿cuánto me da? Entonces, lo que ustedes ven allí, alumnos queridos, lo que ustedes ven aquí, ¿a qué sería igual? A I sub 0 cuadrado, ya que esto es un medio, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser igual a I sub 0 cuadrado partido para 2. ¿Sí me siguieron, verdad? Ahora, ¿por qué los gringos a esto que está aquí le llaman valor eficaz o valor RMS? ¿Por qué utilizan estos términos? RMS. Porque si usted se da cuenta, este valor RMS que usted ve aquí representa la raíz cuadrada de este valor pico que está elevado al cuadrado y partido para 2. Eso traducido al español en inglés sería la raíz cuadrada del valor cuadrático medio. Esto es lo que ellos llaman root mean square. O sea, eso es RMS. Significa la raíz cuadrada, root del valor cuadrático medio. En otras palabras,
Esto que usted ve aquí, corresponde, como usted puede ver allí en ese resultado, corresponde a dividir el valor pico, ¿para cuánto? Para la raíz de 2, como está allí. A ver, saque su calculadora. Yo de manera virtual, cogí un voltímetro y me dio 117 voltios. Ahora no cojo un voltímetro, conecto allí un osciloscopio. ¿Sí me entienden, verdad? Donde el osciloscopio va a salir, ¿qué cosa? La señal variable de tensión. ¿Cuál sería el valor pico que me tendría que dar el osciloscopio al medir esa tensión? Que cuando coloqué el voltímetro me dijo 117 voltios. ¿Cuánto daría el valor pico de esa señal? ¿Cuánto? Sería 175 voltios. 165. Es decir, que para un valor pico de 165 voltios tenemos un valor RMS de 117 voltios. Por supuesto, no es lo mismo que un valor medio, porque el valor medio vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el valor medio? Eso es 0, así es. Bien. Una vez que ya sabemos lo que es un valor eficaz o un valor RMS, vamos pues entonces al objetivo de esta parte. Yo lo que persigo es conectar esta fuente de tensión alterna a ese circuito que usted ve allí formado por esos 3 elementos conectados en serie. Yo estoy interesado en medir cuál es la tensión en cada uno de esos elementos, cuál es la corriente que circula en ese circuito, y yo puedo comenzar haciendo esto, aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff. Por favor, ayúdenme. Tendría la FEN, vamos, démosle la vuelta, menos L, perfecto señor, menos I por R, muy bien. ¿Cómo saca el voltaje en el capacitor en ese instante? Q sobre C, ¿o no es así? Q sobre C. ¿Suma? Perfecto. Pero esa FEN no es la que teníamos en el problema anterior. Esa FEN es variable. Entonces la vamos a escribir así. Es sub 0, por ejemplo, qué sé yo, coseno de omega por T igual a L a bueno. Como tengo ahí I y también tengo Q, entonces yo sé que I es igual a dQ a dt. Entonces tendría aquí D2Q dt2 R dQ a dt menos Q sobre C. Y ahí está. Qué hermosa ecuación diferencial de segundo orden que nosotros tenemos que resolver. Solo con una malla. Imagínense ustedes 2 mallas.
Imagínense 3. Tiene que resolver 3 ecuaciones simultáneas. ¿Perdón? Es suma, sí. En donde de estas 3 ecuaciones simultáneas, al menos 2 serían de este tipo y la tercera sería de corrientes, de nodos. Imagínense, si solamente una es un problema, imagínense ahora un sistema de ecuaciones simultáneas, de ecuaciones derivadas parciales. Es un problema. Entonces, como no siempre se van a encontrar con una sola malla, sino con múltiples de ellas, en lugar de resolverla así como se presenta, que como ustedes saben se resuelven con series de funciones senos y cosenos, algunos de ustedes ya tomaron el curso de ecuaciones diferenciales, sí se han encontrado con esas ecuaciones, ¿verdad? Son unas series, ¿verdad?, de senos y cosenos, que son sumas aproximadas, muchas de ellas las soluciones. Claro que hay software para encontrar soluciones puntuales de esa ecuación. Yo no voy a utilizar esta metodología. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Yo sé que todavía no entiende lo que he hecho allí. Lo que estoy haciendo en esta animación es mostrarles a ustedes que esa señal que usted ve allí, que puede representar una señal de corriente o una señal de tensión en cualquiera de esos elementos que usted ve allí, bobina, resistor o capacitor, yo voy a representar esa señal por un vector que, como usted puede ver, rota con una cierta frecuencia angular, donde esa señal que usted observa allí corresponde exactamente, fíjense lo que aparece aquí sobre este eje. Sobre este eje va a aparecer la proyección de este vector que está rotando. Su proyección va a aparecer sobre ese eje vertical y sobre el eje horizontal lo vamos a extrapolar en el tiempo. Lo que usted verá allí, miren los vectorcitos, representan la proyección de ese vector que está rotando. Y allá lo estamos extrapolando en el tiempo. Lo que significa que, volvamos a la lámina anterior, que en lugar de nosotros sumar esto, lo que vamos es a sumar, como aquí la corriente o la tensión representa una función de este tipo, entonces lo que vamos a hacer es representar, por ejemplo, el voltaje en la bobina, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor, lo vamos a representar no por una función armónica, sino por ¿quién? Por un vector. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo aquí quiero encontrar, por ejemplo, la suma del voltaje en la bobina con el voltaje en la resistencia, ¿qué tengo que hacer? Sumar el vector que me representa la tensión en la bobina con la tensión en el capacitor. En otras palabras, en lugar de hacer esto, vamos a hacer una suma vectorial. Pero para yo poder hacer esa suma vectorial, yo tengo que encontrar qué relación de fase existe entre la corriente y la tensión en cada uno de esos elementos. Por lo tanto, antes de analizar el circuito que usted ve allí, yo voy a tomar una resistencia y lo voy a conectar a una fuente alterna para ver qué relación de fase existe entre corriente y tensión. Luego saco la resistencia y le meto un capacitor y hago exactamente lo mismo. Luego saco el capacitor y meto la bobina y repito. Y luego de que ya yo he analizado los tres de manera independiente, ¿qué los hacemos? Los sumamos y los ponemos en uno solo. Con una condición que deben cumplir cuando están en serie. ¿Quién me dice? ¿Qué cosa tienen en común los tres? La corriente, perfecto. Entonces, al momento que vamos a superponer los diagramas de vectores en el un circuito, en el otro, ¿qué debe coincidir en los tres? El fasor corriente. Ahora le hago esta pregunta. ¿Y qué pasaría si no los conecto en serie? Sino que los conecto en paralelo. ¿Qué vector ahora va a coincidir de los tres? El voltaje, perfecto. Ahora van a estar desfasados, ¿quiénes? Las corrientes. Eso es lo que vamos a hacer.